Noticias con respecto a Marco Asensio y ojo a las últimas horas y la situación de Eden Hazard. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo de Madridismo al Día ATV, donde vamos a seguir tratando la última hora de actualización de datos respecto al futuro en cuanto a la operación salida del Real Madrid de cara a estas próximas horas, que ya son poquitas de cara a este cierre de mercado 2022, y con varios nombres propios que focalizan ahora mismo la actualidad madridista. Hablamos de Álvaro Odriozola, de Mariano Díaz, y en este vídeo vamos a hablar tanto de Marco Asensio de nuevo como de Eden Hazard, un Asensio que ha sido el gran protagonista probablemente de este mercado salida. Veremos todo al final cómo se llega a confirmar, pero lo último que llega desde Inglaterra, concretamente del diario The Sun, es que el Arsenal habría descartado realmente o dejado en un cajón muy apartada la posibilidad de hacerse con los servicios del futbolista balear, ya que Mikel Arteta y el conjunto Gunner había puesto en este caso el focus tanto en Mudryk, futbolista ucraniano, una de las grandes perlas del fútbol ucraniano, del Shakhtar Donetsk, rival con el cual se verá el Real Madrid, o incluso la opción también del portugués Neto, que estaría por delante del propio Marco Asensio. Es decir, que buscando alguna novia en forma de club para Asensio, todas las puertas de momento se cierran. La del United se cerró en el momento que, y ya es oficial además, se hicieron con los servicios del futbolista brasileño Antony. Ahora el Arsenal parece que está valorando otras opciones por delante. Intuyo que ahora mismo lo de las pocas posibilidades reales que pueda haber sería el Milan, pero no ha salido ninguna novedad al respecto. Y como decimos, quedan ya pocas horas, pocos días para que se cierre el mercado. Por lo tanto, este tipo de operación se va complicando con el paso del tiempo. Pero pueden dar giros, ya vemos cómo funciona el fútbol, no está descartado nada, pero lo que llega por parte de las Islas Británicas, concretamente de The Sun, es que habrían puesto por encima la opción de Mudryk, el ucraniano, y la de Neto, el futbolista portugués, por delante de Marco Asensio. Pero mucha atención, porque en todo lo que tiene que ver ventanas salidas hemos hablado de Odriozola, hemos hablado de Mariano, hemos hablado de Asensio, y no habíamos hablado de Eden Hazard, dando por hecho de que va a continuar cumpliendo su contrato con el Real Madrid y que iba a ser integrante de la plantilla de Carlo Ancelotti 22-23. Pues bien, cuidado, porque por parte del Chiringuito dicen que Eden Hazard estaría en la rampa de salida, estaría con la luz verde en forma de salida, es decir, en caso de que llegue algo que satisfaga al club, valorarían la posibilidad de que saliera Eden Hazard. Pero claro, yo con esto soy tremendamente escéptico, ¿eh? No tengo nada en contra de la información del Chiringuito. Yo no sé si es cierto o no, yo simplemente aquí lo valoro, y mi valoración es que realmente es muy improbable que Eden Hazard pueda salir a pocas horas de que se cierre el mercado. Más que nada porque si uno lo piensa fríamente y lo analiza, por una parte, en forma de traspaso, ¿quién va a pagar en su sano juicio, yo qué sé, para amortización del Real Madrid actual, después de los 3 años que lleva? ¿35, 40 millones de euros por ahí puede ser? ¿Quién va a pagar 30, 40, 35 millones por un futbolista como Eden Hazard, que no está rindiendo absolutamente nada? Nadie. ¿Quién se va a encargar de la totalidad de su salario y su contrato actual, que es de unos 14, 15 millones de euros? Nadie, evidentemente. El Real Madrid, entonces, me decís, podría valorar una cesión. Vale, te quitas, en este caso, dentro de la plantilla, la ficha de Eden Hazard, dejando espacio a otro futbolista que no me imagino cuál podría ser, no lo sé. Y te quitas a Hazard porque Ancelotti no confía en él absolutamente. Después de la pretemporada y con el principio de temporada, Ancelotti toma un nuevo rumbo y decide no confiar en absoluto en Hazard. Y el jugador quiere jugar al Mundial, yo que sé, y sale. Pero es que el Madrid, con esa cesión, exactamente, ¿qué gana? ¿Seguir pagando la ficha porque nadie va a pagar los 15 o 14 millones? Porque seguiría, o pagar 7,5, a lo mejor la mitad, encargarse del 50%. ¿Y quién se va a encargar? Insisto, de 7 millones y medio de Hazard. ¿Quién se encarga ahora mismo? Nadie va a querer pagar esa ficha mega brutal que tiene Eden Hazard a día de hoy. Nadie lo va a hacer. Entonces, vaya, mis pronósticos creo que desde la lógica deportiva me invitan a pensar que va a seguir quemando su contrato en el Real Madrid
y que, pues aquellos que se hayan subido a la jazarneta van a tener que esperar, porque Ancelotti prácticamente no cuenta con él, porque pues lo poco que juega y lo poco que ha jugado tampoco se ha visto ningún tipo de brote verde futbolísticamente hablando, es decir, desde un punto de vista analítico no hay nada que invita a pensar que Eden Hazard va a explotar de nuevo su mejor nivel y ni siquiera acercarse a ese mejor nivel. Entonces yo creo que el Madrid se lo tiene que tragar ahora mismo y que pueda aportar lo que pueda aportar en distintos contextos determinados y ayudar en lo que pueda ahora mismo al Real Madrid. Yo creo que esa es la única posibilidad viable de Eden Hazard y el Real Madrid. Cesión, muy difícil. Traspaso, imposible. Imposible. Entonces, no lo sé. Tú puedes poner una cesión con una opción de compra, el futbolista empiece a jugar, tal. Pero insisto, yo no sé quién se quiere encargar ahora mismo, deportivamente y salarialmente, de Hazard. Vamos a ver cómo termina. Pero hay esta situación de Marco Asensio que se enquista un poquito bastante, al menos desde Inglaterra sale esta información. Y por otra parte, lo de Eden Hazard, donde el Madrid a lo mejor está un poquito fatigado ya, un poquito cansado de Hazard, y el entrenador a lo mejor se lo quiere quitar de encima, de alguna manera. Ha contado muy poquito con él en estos partidos. El jugador, ya hemos visto el gesto, el lenguaje no verbal, que oye, cada uno lo interpreta como quiera. También entiendo que el jugador, si no juega, esté mosqueado, esté cabreado y quiere jugar. Pero, lo dicho, yo veo difícil que aun habiendo un mundial de por medio, Hazard salga para disputar minutos y que el Madrid obtenga algún beneficio real de esa salida. En fin, chicos, dejadme vuestra opinión, qué pensáis de estos dos casos. Seguiremos hablando de, seguro, de Asensio, Hazard, Odriozola, que está muy caliente la cosa. En ese sentido sí que hay posibilidades de que salga. Mariano vamos a ver. Y con el tema de las llegadas, pues, de momento, sin novedad al frente. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.